Hola a todas y todos de nuevo. Quiero aprovechar este video que les subo para tratar un tema que no alcanzamos a ver en la clase que tuvimos del uso de Aspen y, y que por ende tampoco incluí en el video que les hice para complementar el video que subió el profe de la clase que tuvimos. Y en este tercer video lo que les voy a mostrar un poco, que también es súper importante que aprendan a usar, es el sistema de análisis de sensibilidad que tiene Aspen. Este sistema, que es lo que nos permite, no sé si algunos ya han trabajado o han realizado análisis de sensibilidad en proyectos, por ejemplo, que hayan tenido, pero básicamente consiste en, una vez que uno tiene, por así decir, corrido un programa, una simulación o calculado los resultados de un proyecto en general, a uno le puede interesar saber qué es lo que pasa con nuestros valores o parámetros más importantes, nuestros resultados más importantes, por ejemplo, si es que nosotros cambiamos los valores en alguna de las variables que ingresamos como input a nuestro programa. Entonces, por ejemplo, no sé, por decir, nosotros nos interesa saber cómo va a variar la concentración que nosotros obtengamos de nuestro soluto en nuestro extracto, si es que nosotros, por ejemplo, variamos la cantidad de solvente que se utiliza en la extracción. Entonces, eh, o no sé, por ejemplo, ver cómo afecta em, el flujo de soluto en, por ejemplo, el coeficiente de partición o cosas de ese estilo. El tema es que es súper interesante cómo Aspen utiliza el sistema de análisis de sensibilidad. Y bueno, para verlo ahora, y partiendo desde clase con los mismos compuestos y lo mismo que quedamos en el video que les subí terminando la clase que hicimos de Aspen, vamos a realizar el análisis de sensibilidad sobre algunos. Bueno, ahora lo vamos a hacer sobre un parámetro. La idea es que ustedes también después puedan seguir probando, jugando desde sus propios computadores para que aprendan más, porque esto se aprende más que nada en la práctica, más que nada. O sea, uno puede tener primeros inicios sobre cómo usar el programa viendo videos, pero después donde uno más aprende, desde mi experiencia personal por lo menos, eh, usando el programa mismo. Y antes de empezar quisiera comentarles que si por algún motivo, por ejemplo, quieren recordar cuál es el modelo que están utilizando en su simulación, una manera muy rápida de verlo, en vez de volver a Properties y ver qué modelo se eligió en Properties, uno puede sencillamente meterse en Model Summary y aquí se va a obtener eh, el modelo que se está utilizando en la simulación. ¿Se fijan? Entonces eventualmente uno también acá podría cambiarlo para correr la simulación manejándose con otro modelo. Vean que acá se puede cambiar y dar por acá algunos de los resultados más importantes que ha dado la simulación también. Y bueno, yendo ahora con el tema del análisis de sensibilidad, para poder crear el análisis de sensibilidad, nosotros iremos acá arriba, a esta pestaña que dice Sensitivity, y verán que, se abre acá a la izquierda, donde están nuestras carpetas del programa. Pueden ver que se abre una carpeta que es la de herramientas de análisis del modelo y sale en sensibilidad. Entonces nosotros acá tenemos que crear digamos, una rutina, una carpeta de análisis de sensibilidad, y para eso hacemos clic en New y acá le podemos ingresar un nombre a nuestra sensibilidad. Por defecto viene con el nombre de ese-el número. Entonces si nosotros creamos un análisis de sensibilidad, dentro de la carpeta se va a crear la carpeta de nuestra rutina de análisis de sensibilidad particular. Entonces, estamos acá dentro de S1 y
bueno, que es lo primero que podrán ver, es que uno puede activar o desactivar el análisis de sensibilidad haciendo clic en esta casilla. ¿Y eso qué es lo que sirve? Que una vez que nosotros tengamos listo nuestro análisis de sensibilidad, nosotros lo vamos a correr. Y nosotros podemos, si nosotros por ejemplo no queremos ver, queremos después correr otro análisis de sensibilidad y no queremos correr este, podemos desactivar este y mantener el otro activo, y de esa manera podemos correr el programa y que solo nos corra uno de los análisis de sensibilidad. Bueno, entonces volviendo con lo que nos piden, lo primero que tenemos que ver son dos cosas. Una son las variables que nosotros vamos a ir cambiando, y la otra son los valores que nosotros queremos evaluar para esas variables que vamos a cambiar sus valores en determinado rango. Y estas variables que nosotros queremos, o sea, estos no son nuestras variables, estos valores que nosotros queremos evaluar, estos parámetros, son generalmente los resultados más relevantes de nuestro proceso. Entonces, para nuestro caso, por ejemplo, que era lo que habíamos mencionado, que a nosotros nos puede, por ejemplo, interesar saber cómo va a variar, por decir, por ejemplo, la recuperación de nuestro compuesto de interés, en este caso el ácido acético, si es que nosotros hacemos variar la cantidad de solvente que le ingresamos al extractor, a la columna de extracción. Entonces, primero iremos a vary, y acá en lo que se varía, vamos a ingresar una nueva variable. Esta nueva variable tiene automáticamente el número 1, pero lo más importante es ver qué tipo de variable es la que nosotros queremos cambiar. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Va a ser la cantidad de solvente que nosotros alimentemos. Entonces verán que acá uno entra al tipo de variable con la que uno quiere jugar, digamos. Van a aparecer una lista con distintos tipos de variables que se pueden cambiar. Entonces tenemos, por ejemplo, variables de bloque, variables químicas, que variables químicas también está relacionado con otros por acá que son, por ejemplo, variar los, los parámetros de grupos, por ejemplo, de los modelos termodinámicos, que son cosas que en general no vamos a variar, pero eventualmente si es que uno quiere también, por ejemplo, ver cómo incide la configuración de un modelo, también puede trabajar con eso. Y otras cosas más típicas que nosotros podemos usar son, por ejemplo, los flujos másicos o los flujos molares de ciertas corrientes, así como, por ejemplo, eh, ciertas variables de corrientes que no dependen de los componentes que haya, como por ejemplo la temperatura de una corriente o el flujo total. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? Vamos a hacer variar el flujo de solvente. Entonces, para eso podemos ir, por ejemplo, a molflow. ¿Qué es lo que vamos a hacer variar? Vamos a hacer variar en la corriente solvente del componente acetato de etilo, ¿cierto? Nosotros vamos a variar, tenemos que elegir de qué punto de partida queremos hacer nuestro valor mínimo de la variable. Entonces estamos trabajando, si no me equivoco, con 40 kmol hora de solvente. Estamos usando, sí, efectivamente 40. Entonces nosotros vamos a hacer variar, por ejemplo, podemos hacer variar desde, por decirlo, 10 kmol hora hasta los 40 kmol hora. Entonces nosotros podemos ver cómo va a ir variando desde los 10 hasta los 40. En este caso para nosotros estaríamos viendo qué pasa si es que nosotros ingresamos menos solvente a nuestro sistema. Y después nos va a pedir el número de puntos que nosotros tomemos o el incremento. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos ir variando de 10 en 10 o de 5 en 5. Vamos a poner acá, por ejemplo, el incremento de 5 en 5, digamos. Entonces esto va a evaluar para
va a demorar el caso en que haya 10, en que haya 15, en que haya 20, 25, 30 y así el flujo molar de solvente. Entonces, notarán que automáticamente, si nosotros definimos el incremento, nos va a dar un número de puntos. Si nosotros definimos un número de puntos, también nos va a dar un incremento. Entonces, una vez que tenemos definida la variable con la que vamos a trabajar, vamos al parámetro que nosotros queremos evaluar en cada uno de los valores de esa variable. Entonces, nosotros creamos una nueva variable que llamaremos, por ejemplo, ACX2, para decir que es la fracción molar de ácido acético en la corriente 2, que dijimos que era la segunda fase líquida, digamos, que dijimos que era el extracto. Entonces, nosotros la vamos a llamar así. Verán acá que uno puede inmediatamente filtrar por el tipo de variable con la que uno quiere elegir. Entonces, igual que los modelos, uno puede filtrarlos previamente o puede simplemente partir desde todos. Pero nosotros ya sabemos que queríamos trabajar con la cantidad de... ¿Qué es lo que nosotros queremos ver? La recuperación de nuestro soluto. Entonces, ¿cómo se define la recuperación de nuestro soluto? Es la cantidad de soluto que sale por nuestro extracto dividido en la cantidad de soluto que ingresó en nuestra alimentación, ¿cierto? Entonces, para eso, nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? Vamos a necesitar al final dos variables a evaluar por cada uno de los valores que tomemos del flujo de solvente. Entonces, primero vamos a definir la fracción molar del ácido acético en la corriente de extracto. Entonces, para eso vamos a streams, o sea, lo dijimos con el filtro streams, y acá vamos al tipo de variable a evaluar y va a ser flujo molar en la corriente extracto de ácido acético. Ven, y acá están los cuatro posibles compuestos que nosotros tenemos cargados en la simulación. Entonces esto ya está definido. Y la otra variable que nosotros va a interesar para poder calcular la recuperación es la fracción molar de ácido acético en la alimentación, ¿cierto? Entonces vamos a crear esa segunda variable. Ahora vamos a entrar en ella. La vamos a definir esta vez como flujo molar en la alimentación de nuestro soluto. Bien, entonces una vez que tenemos definidos los valores que nosotros queremos evaluar para cada uno de los puntos que tomemos del flujo de solvente, nosotros vamos a la tabla. ¿Qué es la tabla? La tabla finalmente es lo que nosotros le decimos al programa que queremos que nos entregue como output, como resultado final. Entonces, en este caso nosotros solo queremos calcular la recuperación. Entonces ponemos la columna número 1. ¿Qué resultados vamos a obtener? Esto es una columna porque recuerden que como se está evaluando en distintos puntos, lo que hace el programa en el fondo es generar vectores. Un vector que te dice que asocia para cada flujo de solvente un valor de fracción de perdón, para cada valor de, de solvente asigna un valor del flujo de soluto en nuestra corriente de extracto y después para cada punto de flujo de solvente que se use nos va a dar un valor de flujo de soluto en nuestra corriente
alimentación, que para nosotros eso no debería variar en este caso, ¿cierto? Pero igual se va a generar un vector. Entonces, ¿qué es lo que después va a hacer? Ahora les voy a comentar que en la columna número 1 vamos a poner el valor que nosotros queremos que nos entregue esta columna 1. Entonces, ¿qué va a ser ese valor? Va a ser la recuperación. ¿Cómo definimos la recuperación? Como el flujo molar de nuestro soluto en el extracto dividido en el flujo molar de nuestro soluto en la alimentación. Entonces va a ser, lo que se entrega aquí va a ser ACX2 dividido en ACX feed. Ups. Ahí. Entonces una vez que ya tenemos especificado, nosotros por ejemplo acá podríamos hacer lo siguiente, que la columna 2 sea, por decir, 2 veces ACX2. Entonces nos debería entregar, por un lado, deberíamos tener un vector con este valor, que para cada flujo de solvente nos dé este valor, y para cada flujo de solvente otro vector que se genere con este valor. Pero en este caso nosotros no tiene sentido calcular esto, entonces vamos a eliminar esta columna. Y ahora que ya tenemos definido la columna con nuestro valor a calcular, vamos a correr el programa y esto nos va a correr tanto, digamos, el programa principal como el análisis de sensibilidad. Entonces lo vamos a correr y vamos a ver que están los resultados disponibles. Y ahora, ¿qué opciones se nos abren acá? En la de generar gráficos. Y estos gráficos, ¿qué es lo que son? Básicamente los gráficos que en el fondo muestran estos vectores que se forman del valor que toma nuestra variable de interés según cómo variamos nuestras variables de entrada al programa. Entonces en este caso a nosotros nos va a interesar un gráfico que en el eje X tenga la cantidad de solvente que nosotros ingresemos al extractor, o sea la cantidad de solvente que vaya en nuestra corriente solv, y por otro lado en el eje Y se va a plotear este valor, que es lo que nosotros definimos como la recuperación, ¿cierto? Porque es el flujo molar de nuestro soluto que va en el extracto dividido en el flujo molar de nuestro soluto que va en la alimentación. Entonces le ponemos OK. Miren lo que se genera. Este gráfico. Entonces, generando gráficos de este tipo, nosotros podemos analizar cómo afecta cada una de las variables que nosotros podemos manipular en nuestro programa, digamos nuestras variables de input, afectan a valores relevantes que nosotros consideramos. Entonces, en este caso vemos que, bueno, como es de esperar, mientras más solvente uno utilice, hay mayor recuperación, porque mayor solvente arrastra mayor cantidad de soluto. Ahora, ¿esto qué nos puede significar? Que al final tengamos demasiado solvente en nuestra corriente de extracto y, y que sea, por ejemplo, necesario. Puede ser que, por ejemplo, signifique un aumento en los costos muy grande frente al nivel de recuperación. Entonces esto en el fondo nos permite hacer lo que se llama un trade-off entre los beneficios y las desventajas que nos pueda entregar ciertas decisiones que nosotros tomamos respecto a nuestro proceso. Y bueno, por último, quería mostrarles que dentro de los resultados del análisis de sensibilidad se puede ver acá los vectores que se generan con los valores. Entonces esto era lo que decía, que para cada valor de flujo de solvente vamos a tener un valor de recuperación. ¿Y esto dónde lo definimos? Acá, en la parte que dice Tabulate. Cada vez que nosotros queramos, por ejemplo, cambiar el análisis de sensibilidad, ya sea con la variable que queramos hacer variar acá, o las que nosotros queramos evaluar, nosotros tenemos que sí o sí ver qué es lo que nosotros hemos cambiado de
estas variables, las que nosotros, nuestras variables de input en el fondo, que son las que hacemos variar, o qué es lo que hemos cambiado en nuestras variables de output, o lo que nosotros queremos evaluar, y eso tenemos que sí o sí actualizarlo en esta tabla. Si yo, por ejemplo, cambio los nombres de, de estas variables que yo pongo acá en mis variables output, si yo cambio los nombres, tengo que también hacerlo en la tabla, porque si no me va a lanzar un error el programa. Y bueno, por último mencionarles que si ustedes, por ejemplo, quieren hacer un análisis de múltiples variaciones, y por ejemplo acá ustedes quieren evaluar cómo cambia la recuperación según acá múltiples variables, 3 por ejemplo, después ustedes pueden generar distintos tabulados y después sobre todo pueden generar curvas acá súper interesantes. Pueden, por ejemplo, si tienen dos variables o más, pueden generar gráficos 3D que les digan cómo habría uno de sus variables de output con respecto a dos variables de input, o una curva de resultados donde tengamos uno de nuestras variables de, de input sea el eje X y otra variable de input sea una variable paramétrica que se diga que genere varias curvas o varias series, ¿cierto? Y bueno, eso más que nada los llamo a los que puedan a ir jugando con este sistema, porque es súper útil para poder analizar cosas que nosotros podemos mejorar o optimizar de nuestro proceso. Y les quiero recordar que por favor aquellas personas que todavía están, o sea, que tienen problemas para acceder al programa, que me avisen a mí al profesor para que, para que se les pueda dar una solución al acceso al programa. Eh, eso sería lo que les quería, lo que les quería mostrar. Espero que estén muy bien y eso, cuídense.